Vamos a aprender hoy el patrón de mate del Greco. Es súper importante aprender patrones, ya sabéis que nos da un montón de ideas de ataque y este es de los patrones que aparecen bastante en las partidas de principiantes. Y bueno, vamos directamente a ver en qué se trata. Lo primero que tenemos que ver es que existe una torre que da mate. Esta sería la posición muy básica a memorizar, que están en jaque mate las negras, y esta es la que tenéis que meteros en la cabeza. Fijaros que hay una torre. Normalmente puede ser una torre o una dama, una pieza mayor, que está en la columna H donde no hay peón y está dando mate. ¿Vale? La torre entra en la columna H, la torre o la dama, y está dando mate. Y sobre todo, la clave de la posición es un alfil o una dama que están controlando la diagonal, en este caso la diagonal A2, G8, están controlando toda la diagonal y impiden la escapatoria del rey. Entonces, esos dos ingredientes son los básicos del patrón. Luego hay variaciones que nos van a dar un montón de ideas. También os tenéis que fijar que existe el peón de G7 que impide que el rey haga rey G7. Porque si en esta misma posición no existiera el peón, haría rey G7 y se iría de la esquina. Vale, esta sería la posición muy básica. Ahora vamos a ver cómo evoluciona. Si os fijáis, ahora existe. Todos los ingredientes los tenemos. La columna H abierta, no existe peón en H, y la diagonal A2, G8 controlada totalmente por nosotros. Entonces, ¿qué idea nos da? Pues el sacrificio de torre. Torre por H7, el rey tiene que hacer rey por H7, no hay más jugada legal. Y ahora la dama pasa a la columna H con mate. Si os fijáis, la casilla G6 está controlada por la dama y toda la columna H por la dama. Y muy importante, la casilla G8 aún sigue nuestro alfil, en lo que digo, la diagonal que está débil. Esa es la clave del patrón. Entonces, fijaros que hay un sacrificio y la dama cambia de la diagonal hacia la columna para dar mate. Es otra idea de ataque que podemos aplicarla en nuestras partidas. Una idea muy sencilla, es un golpe táctico. Torre por G7, o sea, torre por H7, y luego pasamos la dama a H5 y le metemos el mate. Fijaros las casillas que están controladas. Ahora vamos a ver otra variación que nos da otra idea. Y esto sí que aparece muchísimo. Fijaros, tenemos la columna H no está abierta, o sea, la vamos a poner en rojo, no está abierta. Aún ese ingrediente no lo tenemos, pero tenemos el ingrediente de la diagonal A2, G8 toda controlada. Entonces podemos caer en que puede existir el patrón y podemos empezar a buscar en nuestra partida si el patrón existe o no y acabar dándole mate. O sea, que lo que va a pasar aquí, dama H5, dama H5 gana un tiempo. ¿Por qué? Porque estamos amenazando mate en H7. Entonces, ¿cómo lo pueden defender las piezas negras? Jugando H6. H6 impide dama H7 mate. Pero podemos jugar otra idea más. Esta es memorizarla. Dama G6 sacrificando el caballo totalmente. ¿Por qué? Porque si se abre la columna, que si capturan el caballo, volvemos a tener el patrón. O sea, la diagonal toda controlada y la columna abierta. Entonces, con dama H5 es mate. Fijaros las casillas que tengo marcadas aquí. Toda la diagonal para el alfil y entramos por la columna. Fijaros este patrón de amenazamos mate con la dama. Esto es muy común, aparecen muchas aperturas. Y cuando él defiende, tenemos este sacrificio que es temático. Siempre que tengamos la diagonal controlada. O sea, súper útil. Yo creo que este patrón es súper útil. De los que he subido es el que más puede aparecer en nuestras partidas. Y ahora vamos a ver una miniatura donde llegamos a la posición del mate del Greco. El mate del Greco yo lo tengo visto que hay un tratado de Greco, que era un jugador de la época romántica, creo que en 1619, que aparece este patrón de mate. Es de los mates más antiguos que hay. Y bueno, una apertura de los 4 caballos, ¿ves? Lo que muy jugado por principiantes. Y vemos cómo llegan a esta posición. Vamos a ver si llegamos a la posición de interés. Y ya os fijáis, ya. Este es desde el punto de vista del bando defensor. Me gusta poner una posición desde el punto de vista defensor, que nosotros recibimos el mate. Así también lo aprendemos de esa manera. Fijaros que ya existe un caballo en G4, ya está mirando hacia el punto H2. Y ahora en la siguiente jugada, jugando F4 las blancas y le pasan la dama. Y ya te están amenazando mate. Y aquí tenemos todos los ingredientes. Fijaros, nos están amenazando mate y tenemos toda la diagonal débil. En este caso en la diagonal, la G1 A7, toda la diagonal entera débil. Entonces, ¿cómo aprovechamos? Nos hacen H3 para evitar el mate. Si nos hicieran cualquier jugada, no sé, absurda, una jugada absurda, voy a poner una muy absurda, voy a poner alfil F5, viene el mate, si os fijáis,
Está el caballo, o sea, el caballo está protegiendo la dama y la casilla F2 la controla el caballo, ¿vale? Es una jugada absurda para que lo veáis. Por lo tanto, hacen H3 para proteger el mate. Pero ahora existe el patrón. Pasamos el alfil a la diagonal, toda la diagonal verde. O sea, verde, toda la diagonal débil. Está, vamos, está aquí frito. Rey H1, única jugada, no se puede escapar el rey para ningún sitio. Si pone la torre, hacemos alfil por torre. O dama por F2. Vamos a ponerla. Si ponemos la torre, podemos entrar con la dama, por ejemplo. A lo mejor hay algo mejor, pero bueno, aquí ya empiezan a colapsar totalmente. Y si hacen rey H1, que sería lo más normal, lo que nos van a hacer en nuestras partidas, tenemos el patrón de antes. Dama G3, fijaros que se está amenazando mate, mate en H2. Y si capturan el caballo para evitar el mate, tenemos otra vez la diagonal totalmente abierta, totalmente débil, la casilla G1 la controla el alfil y toda la columna H abierta. Por tanto, hacemos dama H4, en este caso, desde el punto de vista de las negras, sería el mate, el patrón del Greco. Muy importante. Vamos a ver la última posición. Y esto es una partida de Víctor Mardel contra Gaprisashvili. Será un jugador georgiano de por ahí. De Hastings, es el torneo de Hastings muy conocido de 1964. O sea, son jugadores grandes maestros. Y bueno, nos dice que es una siciliana. A ver si pongo la partida. E4, C5, aquí abren el centro. Y bueno, vamos a pasar un poco hasta la posición de interés. Y bueno, llegan a esta posición. Y le toca jugar a las blancas. Si os fijáis, en la posición pueden capturar el alfil. O sea, el alfil puede capturar la torre de F8. Pero ¿qué pasaría? Que aquí nos da el primer ingrediente. El primer ingrediente que era la diagonal. La diagonal G1, A7, toda débil sin defensor. Y la podemos ocupar nosotros con nuestro alfil. Fijaros el caballo que puede saltar y pasar la dama. O sea, nos dan ideas. Esta posición no es tan evidente. Voy a quitar la flecha para que la veáis bien. Esta posición no es tan evidente, que está el patrón de mate del Greco y son partidas de maestros. O sea, este patrón nos puede servir mucho para mejorar. Lo suyo sería que cogierais un montón de ejercicios por patrones, ordenados por patrón, y hacer muchos ejercicios del mate del Greco para interiorizarlo. Y bueno, y aquí hacen el error que capturan la torre. Sí que es verdad que la torre vale 5 puntos y un alfil vale 3, pero en este caso la pérdida del control de la diagonal esta que hay marcada, la voy a poner en rojo, es mucho más grave que el valor que has perdido material. Y entonces las negras ocupan con alfil E3, ocupan la diagonal, y con rey H1 ya entra el patrón. Caballo G3, jaque, no tiene casillas el rey, y la única jugada es tomar de peón de H. Entonces ya tenemos la diagonal toda nuestra, enterita, y la columna H abierta. Y aquí viene el patrón. O sea, le entras con la dama en H6, también valdría una torre, y es mate. Este sería el patrón del mate del Greco. Va a aparecer en nuestras partidas seguro, o que lo hemos dado nosotros, o que nos lo van a dar, y os va a servir bastante. Yo os aconsejo que lo estudiéis y que lo interioricéis, y espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo, un saludo y hasta el próximo. Que vaya bien.